Pues nuevamente, hermanos, felicitaciones a todos los papás, que tengan un día inolvidable, así como todos nosotros que tuvimos un padre con un buen ejemplo, que siempre lo recordamos con cariño. Así que para todos los papás, que continúen realmente con esfuerzo en la gran responsabilidad de ser padres y de poder dar mucho, mucho amor a nuestros hijos. El tema de hoy que nos sugiere nuestra iglesia que desarrollemos es sobre la paz. Jesús es el príncipe de paz, el príncipe de la paz. Desde algunos cientos de años antes que naciera Jesús en Belén de Judea, el profeta Isaías en el capítulo 9, versos 6 y 7, profetizó porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo al cual se le ha concedido el poder de gobernar y le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. La palabra príncipe indica el primero, el líder, lo más grande, príncipe de paz. Su soberanía se extenderá al igual que su paz y no tendrán fin. Él gobernará sobre el trono de David y su reino será invencible y para siempre reinará la justicia y la rectitud. Esto es lo que hará el Señor Todopoderoso. Realmente vivimos en un mundo que está agitado, que está lleno de violencia, de tensiones, y es difícil a veces que podamos tener paz y serenidad. Pero como cristianos debemos ser personas que irradiamos la paz de Jesús. Esta paz debe sentirse en nuestro hogar y debe de envolver todas nuestras relaciones y convivencia social que tengamos con las personas. Un cristiano es centro de paz y armonía en este mundo de rivalidades que vive dividido por muros de hostilidad. Quien se llena de la paz de Dios debe emprender la ardua tarea de fomentar la paz a su alrededor con su prójimo. Tener paz consigo mismo es difícil porque a menudo construimos sin darnos cuenta, conscientes de ello, construimos barreras de resentimientos y de conflictos personales en el interior de nuestro ser. Barreras y muros hoy día dividen a los seres humanos y los hacen más infelices. Tenemos muros de hostilidad como la raza. Hoy día el mundo se ha vuelto muy racial. Se odia a los chinos por ser chinos, quizás a los latinos por ser latinos. La raza sigue siendo un muro de hostilidad en todos los países. La nacionalidad, depende de qué nacionalidad pertenezca la persona, ponemos nosotros un muro de hostilidad hacia la persona, a veces sin razón, porque es ruso y los rusos no nos caen bien. Y ya tenemos un muro de hostilidad. La religión, porque el vecino es católico o porque es musulmán, levantamos un muro de hostilidad hacia el vecino, hacia la persona, aún sin conocerla. Es a veces la religión un muro de hostilidad entre los seres humanos. La economía, el hecho de que una persona tenga muchos recursos económicos hace
que esa persona no se pueda relacionar o no quiera relacionarse con aquellas personas de escasos recursos económicos. El sexo se ha menospreciado desde muy antiguo a la mujer y se hace menos por ser mujer o por ser otro tipo de persona. Sencillamente se menosprecia a las personas por el sexo que tienen, por la cultura. Si es una persona que es culturalmente, tiene toda la cultura europea, pues como que no nos cae bien en este continente occidental. Es importante la cultura. Para muchos es una división para podernos relacionar con las personas. La educación. Si una persona pasó por la universidad y otra persona ni siquiera fue a la escuela primaria, como que a veces hay distanciamiento con aquella persona que no se sabe expresar bien, con aquella persona que no tiene mucho conocimiento, porque quizás no tuvo la oportunidad de tener una buena educación. Y ya no digamos la política. También en la política, en todo el mundo, divide a las personas. Sabemos que está divididas todas las personas de acuerdo con los partidos políticos en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, en Inglaterra, en México. La política divide a las personas unos de los otros y no deja fluir una verdadera amistad. Y el territorio también, el territorio, las tierras, hay países que están peleando por el territorio o sencillamente por las fronteras que tienen y que ponen, sencillamente se consideran unos verdaderos enemigos. Así que también tenemos los muros personales que se levanta a la persona como un muro, los resentimientos que tenemos contra alguna persona, los rencores de aquello que no hemos perdonado y que mucho menos olvidamos, los pleitos personales, las venganzas que tiene la persona, las amarguras que ha sufrido un ser humano, los celos que a veces hace enemistar a los seres humanos, a los amigos aún, las contiendas, los enojos, el orgullo humano, todos estos muros personales hacen que no haya paz en el interior del ser humano y que como no hay paz, entonces no hay un verdadero lazo de amistad, de compañerismo, ni de hermandad con otras personas. Así que lo que debemos de hacer como cristianos es derribar esas murallas que nos impiden relacionarnos con las demás personas, aún con nuestros familiares, y que construyamos puentes en lugar de estar edificando murallas que propiamente nos aíslen de las personas. La Biblia nos habla acerca de la visión que tuvo el apóstol Pedro. Pedro era un judío y como judío realmente amaba su religión y propiamente seguía todas las normas. Sin embargo, Dios le mostró una visión al apóstol Pedro, una visión que para él fue algo importante. En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 10 al 16, cuando Pedro tuvo hambre y deseaba comer, mientras preparaban las personas la comida para Pedro, le sobrevino un éxtasis, algo como una especie de, como un sueño, pero al mismo tiempo estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Y en ese momento, él contempló el cielo abierto y algo que parecía como un gran lienzo, una sábana que bajaba a la tierra colgado por las cuatro puntas y había en ese lienzo toda clase de animales, hasta reptiles y aves, de todo tipo de animal. Y oyó Pedro una voz que le dijo, levántate, mata y come. ¿Cómo? Dice Pedro, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo, de acuerdo con las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel
y que Pedro la seguía a pie juntillas. ¿Cómo es que yo voy a comer algo inmundo si el Señor ordenó en el pasado que solamente algún tipo de animal se podía comer? Y jamás he comido nada impuro o inmundo. Y la voz le volvió a insistir por segunda vez: lo que Dios limpió, tú no lo tengas por inmundo. Esto sucedió 3 veces, confirmando lo que Dios quería enseñarle a Pedro. Repentinamente, el manto subió al cielo. Continuando leyendo en Hechos 10, verso 22, 3 hombres llegaron buscando al apóstol Pedro cuando tuvo esta visión, y estos hombres le dijeron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre romano. Venimos de parte de este centurión, de este comandante de ejércitos romanos. Pero este hombre Cornelio es un hombre piadoso, temeroso de Dios. Es más, a pesar de que es romano, es respetado por todo el pueblo judío. Y venimos de parte de él, porque un ángel de Dios le dio instrucciones de hacerte venir a ti, Pedro, hacerte venir a su casa para escuchar las palabras que tú tienes que darle a este hombre. Así que, continuando leyendo Hechos 10, 34 y 35, entonces Pedro tomó la palabra cuando llega a la casa de Cornelio. Cornelio se inclina ante él, dándole honor a un judío, cosa que era al contrario. Los judíos tenían que honrar a los romanos, y entonces Pedro toma la palabra para decirle: levántate, Cornelio. Y entonces dice Pedro: ahora entiendo que para Dios no hay acepción de personas, no hay distinción si es romano, si es judío o de otra nacionalidad, sino que en toda nación, cualquiera que ésta sea, Dios ve con agrado a los que le temen y que actúan con justicia. Ese fue el mensaje que dio Pedro a Cornelio. Pero cuando los hermanos se dieron cuenta de que Pedro había entrado en la casa de un gentil, es decir, de una persona que no era judío, porque los judíos no se juntaban con sus enemigos que eran gentiles, es decir, que eran de otra nación. Así que los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron, corrió esta voz, se enteraron todos de que también los gentiles, los que no eran judíos, habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión, los que eran de hueso colorado, judíos, le criticaron diciendo: ¿cómo es posible que entraste en casa de hombres incircuncisos, en casa de un hombre y más de un hombre romano? Y lo peor, te pusiste a comer, a convivir con ellos, cosa que para el judío, una persona que no era judía, era considerado casi como un perro. Ese es el valor que le daban. ¿Y cómo es posible que ahora Pedro entró en casa y más de un comandante del ejército, de una legión, una parte del ejército romano, y todavía convivió con ellos? Pedro tuvo que aprender una lección, que realmente no era ante Dios lo importante ser simplemente judío como el pueblo elegido de Dios, sino que había algo más importante todavía. Así que posteriormente Pablo escribe una carta a la iglesia de Éfeso, y vamos a leer en el capítulo 2, verso 12 al 19. Y Pablo les dice a la iglesia de Éfeso, a los cristianos: recuerden ustedes que en otro tiempo ustedes estaban separados de Cristo. ¿Por qué? Porque no eran judíos, porque no eran del pueblo elegido de Dios, del pueblo de Israel. Estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Estaban ajenos a los pactos que Dios hizo con su pueblo Israel, alejados, ajenos a los pactos de la promesa.
sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, a través de Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado por la sangre de Cristo, porque Jesús es nuestra paz, derriba las barreras. Jesús es nuestra paz, es el príncipe de paz, quien de los dos pueblos hizo uno solo, de judíos y los que no eran judíos, derribó mediante su sacrificio en la cruz el muro de enemistad que nos separaba de otras naciones, pues anuló la ley con todos sus mandamientos y requisitos antiguos que tenía el pueblo judío. Y es que Roma y las legiones romanas de su ejército implantaban la paz en esta forma y se proclamaban que era Roma la que implantaba la paz. Así que cuando Pablo dice que Jesús es nuestra paz y que es el príncipe de paz, estas palabras en los días de Pablo eran muy comprometedoras, peligrosas, porque los emperadores de Roma se consideraban a sí mismos como salvadores divinos del mundo y se consideraban que ellos traían la paz a todas las regiones bajo su dominio. Se proclamaban los emperadores romanos ser los príncipes de la paz universal que acabaría con todas las guerras y peleas entre los pueblos rivales. Pero su concepto de paz fue proclamado con espada y el camino de paz que siguió las legiones romanas y el emperador romano se cubrió con sangre de todos aquellos opositores. Se usó el poderío militar para establecer la paz romana en las poblaciones que se sometían bajo su dominio. Y si no se sometían a su dominio y no querían estar subyugados bajo el emperador, era entonces el destino, el terror de la crucifixión a aquellos que no lo querían hacer. Continúo leyendo Efesios 2, verso 12 al 19, palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los pueblos, entre dos pueblos, entre los judíos y los que no eran judíos, y los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Cristo vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, como no pertenecientes al pueblo de Israel, y a los que estaban cerca, a los que eran del pueblo de Israel, que eran judíos. Pues por medio de Cristo tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Así que ya ustedes no son extraños ni extranjeros. Palabras importantes que está diciendo Pablo a los cristianos gentiles y les dice: ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino son conciudadanos de los santos y son ahora miembros de la familia de Dios. Estas palabras usadas por Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso tenían un gran significado y valor en su época, porque en la época de Pablo un ciudadano romano era muy respetado, tenía un trato privilegiado y disfrutaba de todos los beneficios que le otorgaba el emperador, mientras que un extranjero carecía de todo esto. Así que había una barrera que separaba a un ciudadano extranjero y esta barrera era muy notorio con aquel que era ciudadano. Pablo muestra la misma situación que existía entre judíos y gentiles, es decir, aquellos que conocían algo de Dios, como eran los judíos, y los gentiles que no conocían nada o poco acerca de Dios. Los judíos, por un lado, se consideraban puros y limpios, porque eran del pueblo elegido de Dios y se consideraban muy cerca de Dios,
porque tenían el conocimiento de él por medio de las escrituras. Y los gentiles los consideraban que estaban lejos porque conocían poco o nada acerca del verdadero Dios. Así que judíos y gentiles fueron puestos en las manos de Dios de tal manera que ya no hubiera división de nacionalidad ni de religión, sino que judíos y gentiles hicieran un nuevo hombre que fuera conforme a Dios. En la época de Pablo, los extranjeros estaban realmente muy diferentes y trataban de conseguir ciudadanía romana, más o menos como algunos mexicanos o centroamericanos quieren conseguir la ciudadanía americana, para que tengamos una comparación actual. Pues en la época de Pablo, los extranjeros en Roma tenían algunos, si tenían bastante fortuna, tenían que comprar a muy alto precio la ciudadanía romana para poder vivir con todos los privilegios y beneficios que les otorgaba la ley y el emperador. Así que los esclavos y personas que tenían libertad, pero no todos eran ciudadanos, eran ajenos, extranjeros al Imperio Romano. Y había algunos plebeyos, pobres propiamente, que conseguían que algún senador, algún jefe importante del gobierno los tuviera bajo su servicio, y entonces ya se consideraban ellos como ciudadanos privilegiados propiamente de todas las prerrogativas que otorgaba el Imperio Romano. Pero era muy difícil y algunos propiamente tenían que dar casi toda su fortuna para conseguir la ciudadanía romana. Por eso Pablo está diciendo, ustedes ahora son ciudadanos, ahora no son extranjeros, no son advenedizos, son simplemente verdaderos ciudadanos. Y esto es realmente lo importante. Recordemos cuando tomaron prisionero a Pablo y lo ataron con correas, y Pablo le dice al centurión romano que estaba ahí presente, ¿acaso la ley te permite azotar a un ciudadano romano sin antes ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y dio aviso al comandante diciendo, ¿qué es lo que vas a hacer? Este hombre es un ciudadano romano. El comandante vino y le dijo a Pablo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le dijo, sí lo soy. El comandante respondió, a mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía. Y Pablo le dice, pues yo la tengo de nacimiento, contestó Pablo. Y aquel hombre propiamente temió de haberlo, inmediatamente le quitó las correas, inmediatamente le dio todas las facilidades, porque era temible que se tratara de una manera inadecuada y sin respeto a un ciudadano romano. Así que rápidamente el comandante que había adquirido con una gran fortuna su ciudadanía romana, pero Pablo era de nacimiento, posiblemente porque sus padres en épocas pasadas se convirtieron en ciudadanos romanos por algún acontecimiento especial, a veces alguna hazaña en el ejército, los podían convertir en ciudadanos. Pablo está diciendo, ustedes en la iglesia han sido ahora convertidos en ciudadanos del pueblo elegido de Dios. Están ahora cerca de Dios y ahora están incluidos en las promesas de Dios. La paz verdadera se logra obtener mediante la sangre de Jesús. En él encontramos la solución a toda clase de divisiones y conflictos. Existe una gran diferencia cómo Cristo establece la paz y cómo Augusto, el emperador romano, buscó establecer la paz con la sangre de los pueblos conquistados. La paz verdadera que da felicidad a los seres humanos proviene del amor de Dios.
y no de nuestros esfuerzos. La paz es un regalo de la gracia de Dios y no una tarea que nosotros podemos lograr. En Cristo se derriban todas las barreras. En Cristo somos todos iguales. Para eso murió Cristo. Gálatas 3, 27 y 28 nos dice, todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay diferencia, ya no hay muros, ya no hay diferencia. No hay acepción de personas entre judío y griego, entre nacionalidades. Ya no hay diferencia de esclavo o una persona libre. No hay diferencia de varón y mujer. Ante Dios se han derribado las diferencias, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús se derriban todas las barreras. Por eso es que Jesús lo expresó de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Y lo nuevo no era que se amen unos a otros, sino que se amen como yo los he amado. Que ustedes también se amen unos a otros como yo los he amado, es decir, con el amor de Dios, donde no hay diferencia, donde no hay acepción de personas. Imagínese usted, por un momento, no estar preocupado por nada en esta vida. Bueno, esto parece imposible porque tenemos preocupaciones en el trabajo, en la familia, en la escuela, pero Pablo aconseja convertir las preocupaciones en oraciones. En el momento en que usted empieza a preocuparse, deténgase un momento y ore más a Dios. Comuníquese más con Dios. Él está en control de todo y usted ya es ciudadano de su reino y miembro de la familia de Dios. Por consiguiente, Dios guardará su mente, sus pensamientos de toda ansiedad y preocupación porque tiene poder para hacerlo. Filipenses 4:7 nos dice la Biblia, no se preocupen por nada. Presenten a Dios en oración y ruego todo aquello que ustedes necesiten, pero háganlo también con acción de gracias, agradeciendo a Dios todas sus bendiciones. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo es la paz de Cristo Jesús exactamente? Cierta ocasión se pidió a dos pintores que representaran la paz en un cuadro. Uno pintó un lago solitario con aguas tranquilas, hermosas montañas al fondo. Para él la paz era quietud, silencio, tranquilidad. El otro, en cambio, dibujó una cascada de agua cayendo con fuerza y estruendo, y en una frágil rama de un árbol cercano a esta cascada había un pequeño pájaro en su nido. La idea que él tenía de la paz era la de un lugar seguro, aún en medio de una impetuosa cascada. ¿Qué cuadro ilustra mejor la paz de Cristo? El lago tranquilo, con hermosas montañas, con aguas tranquilas, el silencio, o aquel pequeño pájaro que estaba seguro en una rama frágil y que estaba cerca de la cascada de agua cayendo en forma impetuosa. Recordemos que en una ocasión David tuvo que huir de Jerusalén, y cuando David estaba huyendo de Jerusalén, David escribió las siguientes palabras en los momentos más terribles de su vida, porque su hijo Absalón lo perseguía para matarlo. Y esa noche David expresó de la siguiente manera su estado de ánimo. Lo encontramos en el Salmo 4, verso 8.
Y David expresó, en paz me acostaré y me dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y es que la paz de Cristo, la paz de Dios, no se caracteriza por la ausencia de dificultades, sino por la presencia de Dios en medio de la adversidad. Así que nosotros debemos hacer propias esas palabras de David, aún en la adversidad, en los problemas, en las dificultades que pudieran quitarnos la alegría de vivir, podamos decir, como dijo David, que sabía que su hijo lo andaba buscando para matarlo y que él iba ahora a acostarse, a dormir, y en lugar de preocupación, en lugar de intranquilidad, él dijo, en paz me voy a acostar y me voy a dormir. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa paz? Porque yo confío en el Señor y el Señor es el que me hace vivir confiado en medio, naturalmente, de la angustia. La paz proviene de una dimensión espiritual porque es fruto del Espíritu Santo y no es un estado interior egoísta, sino que es una paz que se irradia hacia afuera a los demás al tratarlos con cordialidad y bondad, sin hacer distinciones ni divisiones de personas. Por eso Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo, porque Él nos da la seguridad. Poco después Cristo dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren la paz. En este mundo van a afrontar aflicciones, pero ánimo, anímense. Yo he vencido al mundo. Palabras de Jesucristo. ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de la tormenta? ¿Podemos tener paz? ¿Hay paz en medio de la tormenta? ¿O sencillamente hay angustia? ¿O tenemos la paz que da la seguridad de que Cristo va conduciendo nuestra vida, como conducía la barca cuando estaba con sus apóstoles? Jesús tiene el poder para calmar la tormenta. Jesús tiene el poder para darnos la paz que necesitamos en los momentos difíciles de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra paz y nosotros somos embajadores del reino de paz. Somos embajadores de la paz de Cristo. Cristo ya derribó el muro de las enemistades. Ya estamos incluidos en su reino. Ya somos miembros de su familia. Por lo tanto, solamente podemos reflejar esa paz en todas nuestras relaciones sociales de amistad que tengamos con las personas, sin hacer acepción de personas, sin levantar muros ni murallas ante las personas. Debemos de aprender a vivir en paz y en armonía con el prójimo, con el vecino, con el amigo, con el patrón, con el compañero de trabajo. La paz de Cristo es un fruto del Espíritu Santo. Y en las tormentas de la vida que tengamos que enfrentar, Dios nos puede dar su paz para vivir tranquilos y serenos en armonía, aún en medio de las tormentas. Jesús proclamó la paz no con espada como lo hizo el Imperio Romano. Jesús proclamó la paz con amor y con su sacrificio, derribando las enemistades que había entre los pueblos, porque el evangelio, las buenas nuevas que vino a proclamar Jesucristo, es y son la esperanza de una paz eterna. Así que termino leyendo Romanos 12:18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Habrá ocasiones en que nosotros hacemos todo lo posible por vivir en paz, pero habrá personas que no quieren vivir en paz con nosotros. Pero nosotros debemos de cumplir, de hacer todo lo posible
por vivir en paz, con la paz de Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Segunda de Corintios 13:11, dice Pablo, para terminar la carta que escribió Pablo a la iglesia de Corinto y que es también nuestro deseo, dice Pablo, deseo que vivan felices, no angustiados, y que busquen la perfección, la madurez en su vida. Anímense, vivan en armonía y paz. Y cuando esto sucede, que vivimos en armonía y paz, el Dios de amor y de paz estará siempre con ustedes. Así que terminamos este mensaje recordando que Jesús es nuestra paz y que es el príncipe de paz que puede darnos paz, tranquilidad, armonía en nuestra vida cristiana. Y termino haciendo una oración para pedirle a Dios, Señor, permite que en los momentos de tormenta, de dificultad de nuestra vida, podamos nosotros, Señor, sentir tu paz, esa paz que derriba toda muralla de convivencia, que derriba toda eh, todo muro que impide a veces que nos podamos relacionar y que podamos irradiar la paz que tú has traído a nuestro llamamiento. Gracias, Señor, porque nos has llamado para ser ciudadanos y ya lo somos. Somos ciudadanos de tu reino de paz y somos miembros de tu familia. Esa familia, Señor. Tú, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que han vivido en paz, en armonía por toda la eternidad, en concordia, sin pleitos, sin recelos, sin resentimiento. Permite, Señor, que esa paz se derrame en nuestros corazones y que nos dé, Señor, la valentía y también el conocimiento apropiado para saber vivir en paz con nuestra familia, con nuestro prójimo, con todas las personas, para que nosotros seamos, Señor, un ejemplo de lo que será tu reino venidero, que será un reino de paz y paz para toda la eternidad. Gracias, Señor, porque tú nos das paz en nuestro corazón, en nuestro espíritu, aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Permite, Señor, que esa paz nos inunde y que podamos contagiar e irradiar de esa paz a todos aquellos que se acercan a nuestra vida. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.